Nosotros tenemos Palabra Viva con Magdiel Narváez. Usualmente a esta hora de la mañana tenemos al doctor William Ruiz. Ustedes saben que él es ginecólogo obstetra. Y otra de las pacientes dijo, mi bebé llega la madrugada del martes. Felicitamos a esta mamá y felicitamos al doctor que está en el proceso de traer esta criatura al mundo. Sí. Nosotros tenemos Palabra Viva en sustitución con Magdiel Narváez, otro de esta casita. Buenos días, Magdiel. Buenos días, Juan Carlos. Buen día, Roberto. Buenos días. Buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la emisora radial Nueva Vida, que nos da la oportunidad de traer Palabra Viva para usted en la mañana de hoy. En el Evangelio, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 14, el verso 14, el apóstol Pablo escribió: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Alguien podrá decir en la mañana de hoy: wow, estamos empezando octubre y Magdiel va a hablar un sermón de resurrección. Si usted pensó eso, lo primero que tengo que decir la mañana de hoy es que ese es el primer impacto que yo quiero que usted tenga. Porque este no es un mensaje de domingo de resurrección. El apóstol Pablo lo acaba de enmarcar diciendo: esta es la base de nuestra predicación. Vamos a dar algunos datos para ir llegando a lo que Pablo pudo haber tenido como fundamento para llegar a este tipo de conclusión. Lo primero que nosotros tenemos que estar considerando en la mañana de hoy es que lo que hace a Cristo diferente de cualquier otro líder religioso en la historia de la humanidad es haberse levantado de los muertos. Porque podemos tener personas que tengan alegaciones y evidencias de hacer milagros. Gente de haber tenido discursos contundentes, como lo sería Gandhi, como lo sería Martin Luther King. Gente que pudo haber tenido la capacidad de, en su mente, unir una estructura sapiencial y eventualmente escribirla, como son gente como Confucio y Lao Tse. Pero ninguno de ellos anuncia su muerte y su resurrección y cumple lo que dice al levantarse al tercer día. Eso hace que los seguidores de Jesús cobren fuerza y empiecen a proclamar el mensaje de que este de verdad es el Mesías y va a regresar a buscar a los suyos. Note usted que si el evento de la resurrección no se da, el discipulado no hubiera estado ni capacitado ni se hubiera atrevido a predicar un evangelio, porque entonces, como dice Pablo, vana es nuestra predicación, porque iban a morir en vano predicando que mi Mesías murió en la cruz y se acabó el evento. El evento de resucitar lo que hace es que le da vida a todo lo que Cristo promete, porque al levantarse él, levanta toda la estructura de su mensaje. El mundo pensó que matando a Cristo mataban su mensaje, porque este fenómeno en filosofía ocurre, para mí, solamente en Cristo, donde el mensaje y el mensajero son una misma cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que al matarlo a él, pensaron que matando el mensajero, mataban el mensaje, pero el mensajero se levantó de los muertos. Por lo tanto, su mensaje cobró vida. Lo perpetuaron. Lo perpetuaron eternamente. 2. Cuando Cristo entonces resucita,
y encomienda al discipulado a proclamar esto a donde quiera, se toma en consideración, después de la predicación, escribir la vida, obra, pasión y muerte y resurrección de Jesús. Note usted que no tenemos un escriba que va escribiendo la historia de Jesús mientras se va dando. No hay paralelo, vida y escrito. Es decir, Cristo se va con su ministerio y tiene un escriba al lado que va escribiendo todo lo que pasa. No, porque entonces tendríamos unos cuantos evangelios adicionales y los que tenemos que son canónicos tendrían muchísimos capítulos más. Por lo tanto, el impacto del escrito que recibimos hoy para beneficio de nosotros como iglesia surge a consecuencia de que Cristo, al resucitar, hace de su historia una historia más increíble que requiere que pongamos en blanco y negro la vida de este individuo para culminar en la historia, como quien dice, y no solamente se acaba aquí, sino que acaba de dejar una tumba vacía. Para las personas que siempre están, ¿verdad?, en el tome y dame con nosotros, yo creo que los demás hermanos que se nutren de toda la programación de la emisora y de este segmento, yo creo que usted sepa que en el mundo, tanto académico como religioso, nosotros tenemos pensadores, teólogos, filósofos, escépticos, gnósticos y agnósticos que validan que la historia de la tumba vacía es una de las historias más veraces de los escritos antiguos. Y lo dicen porque estamos hablando de una literatura del siglo I. O sea que la Biblia no es la única que testifica de la resurrección. Hay otros historiadores y otros documentos que así lo testifican y lo certifican. Sí, usando como base las historias de la tumba vacía. Los demás personajes principales de otras religiones, la historia no tiene nada que diga que resucitaron. Hare Krishna, Mahoma, Confucio, Lao Tse, ninguno. Solamente Jesús. Ni Mahoma, solamente Jesús. Y entonces, el evento de la tumba vacía, que la base está en la Biblia, note que es el siglo I. Aquí no tenemos Instagram, no hay Twitter, no hay Facebook, no hay ningún medio de una red social donde los autores se puedan comunicar entre sí para decir, mira, ¿dónde tú estás? Yo estoy en Antioquía. Mira qué cosa, yo estoy en Roma. Mira, vamos a escribir sobre la tumba vacía. ¿Qué te parece? Termina tu evangelio con eso. No hay forma, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé por qué la gente insiste en no creer en esto, porque es que es una cosa que está de sentido común. Esos son autores que no se pueden comunicar entre ellos. No, porque Marcos posiblemente tenía la lectura, Mateo y Lucas posiblemente tenían la lectura de Marcos. Esto está perfecto, pero ¿y quién los convence para que escriban? Y añadan detalles de su carácter personal. Y a Juan, ¿quién lo convence? Que es una fuente independiente. Y Pablo en las epístolas, ¿quién le dice que lo escriba? Bien. Pero por si acaso queda algún resguardo, este capítulo que yo he leído hoy, esta porción bíblica que he leído dentro de este capítulo de hoy, es el puntillazo para el mundo completo. Porque uno de los ataques más grandes que recibió la iglesia a través de toda su historia ha sido tratar de negar la resurrección de Cristo. Ese ha sido, pues, porque Pablo tenía razón. O sea, si se niega la resurrección, se cae el cristianismo completo. Y más allá del cristianismo, mire, a lo mejor el cristianismo como religión sobrevive. Lo que Pablo dice que se va a caer es nuestra predicación y nuestra fe, que son dos cosas totalmente diferentes. Nuestra predicación, porque el motor que nos mueve a predicar es que yo predico un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Un Cristo resucitado puede hacer lo que ningún líder muerto puede hacer.
Y segundo, el elemento de la fe. Porque entonces, ¿en qué yo voy a creer si Cristo no está vivo? ¿Qué es lo que me mueve a creer? ¿Puedo yo poner la fe en alguien que realmente no pudo vencer la muerte? ¿Puedo yo poner la fe en alguien que no se pudo levantar de los muertos? ¿Puedo yo poner la fe en alguien que me prometió algo y no cumplió ni con él mismo? Realmente se nos cae la estructura. Y eso me lleva, más allá de los debates teológicos con otras personas, yo me quiero concentrar en la iglesia más que otra cosa. Si yo soy fanático de algo, ese algo me contamina y me conquista. O sea, si yo escucho las luchas entre la gente, si quién es mejor, si Michael Jordan o LeBron James, si las luchas entre los Yankees y los Boston Red Sox, si yo conozco un restaurante que me llama la atención, yo sé dónde está el restaurante, yo conozco el menú del restaurante, los platos más fuertes del restaurante, y hasta a lo mejor hasta el dueño del restaurante, y a mí nadie me paga por eso. Nadie envía un cheque y dice, mira, que gracias por anunciar nuestro restaurante, pasa por aquí y recoge el cheque. No, eso no pasa, porque eso uno lo hace de la gratificación del alma, de sentirte que eso te ha conquistado y tú tienes que compartirlo con los demás. Entonces, cuando yo leo al apóstol Pablo que dice, si Cristo no hubiera resucitado a los muertos, van afuera nuestra predicación y van nuestra fe, nos está diciendo que si de verdad yo creo que Cristo resucitó de los muertos, yo tengo que ser fanático de Cristo. Y mi mensaje tiene que ser Él. Entonces, somos capaces de hablar 40 cosas que nos gustan y nos llaman la atención, pero lo que supuestamente es el centro de nuestra fe no se proclama. Y no es que proclamemos a Cristo, es lo que dice el apóstol Pablo, que proclamemos de su muerte y su resurrección. Porque entonces, ¿qué estamos hablando de Cristo? Estamos hablando de los beneficios de Cristo, estamos hablando de los milagros que puede hacer Cristo, estamos hablando de la prosperidad que me puede traer Cristo, de la provisión que me puede... Y eso está perfecto, pero el mensaje central está radicado en ese elemento de la resurrección. Esos son cherry, whipped cream y sirope de chocolate. Y las almendritas. Y las almendritas. Los sprinkles. El centro es la resurrección de Jesús. Claro. Y entonces Pablo dice, para asegurar que la gente entienda el porqué, él trata en esta epístola de escribir como si fuera una bitácora de los encuentros de Cristo resucitado. Porque, como la gente decía, Cristo solamente se le apareció a sus secuaces. Ese era el planteamiento de los enemigos del Evangelio. Y así cualquiera. Y decían, porque no tenemos ninguna otra evidencia. Excelente. Y Pablo dice, bueno, para empezar, que si los secuaces son 12, según tú, pues vamos a empezar diciendo que se le apareció a 500. Entonces, en el libro The Case of Christ, de Lee Strobel, que lo hizo película luego, excelente a las personas que quieran verla. Él fue a una socióloga para plantearle este evento, y la socióloga no es cristiana. Y él le dice, ¿puede un evento que se le aparezca un fenómeno resucitado a 500 personas perdurar socialmente por tanto tiempo si no es cierto? Y ella dijo, no puede ser. No puede ser, porque tú no puedes coger 500 personas y decirle, miren, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a decir que resucitó. ¿Está bien? Y vamos a echar esa mentira a correr por ahí para abajo. 2000 años después, ya eso se hubiera desmantelado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la semana, un descendiente de uno de esos va a decir, no, sí, papi me dijo que eso no es verdad, que, uh-huh, que se reunieron allí para cuadrarlo. Un imperio que los persigue, ¿cuántos de ellos no hubieran dicho, mira, no, está bien, no nos mates realmente, vamos a dejar de contar este embuste, uh-huh, pero no nos mate? No, lo que ha surgido en la historia es contrario, que esta gente estuvo dispuesta a morir. Exacto. Proclamando que de verdad lo habían visto, uh-huh, y que era cierto. Y yo no estaría dispuesto a morir por un embuste. Nadie está dispuesto casi a eso. Esteban mismo está de rodillas y dice, yo veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, cuando está muriendo. O sea, wow, lo que movió a esta gente es la experiencia de la resurrección, que se convirtió en el testimonio contundente para la iglesia de hoy. La pregunta es si la iglesia de hoy realmente entiende lo que está proclamando. Y si no lo entiende, vana es tu predicación y vana también es tu fe.
Y lo más triste del mundo es estar en un movimiento espiritual, religioso, buscando una verdad grande que la tienes ya de saque y que no sepas en qué estés creyendo, que no sepas qué estás predicando, que no sepas ni qué estés cantando. Nuestros ministerios tienen que girar alrededor del Cristo vivo como giró el apostolado de Pablo. Nuestras iglesias tienen que girar alrededor de un Cristo resucitado y proclamarlo sin miedo. Que hay gente que te va a decir que esos son cuentos del camino, que hay gente que va a decir que eso es mentira, que no hay ninguna evidencia de que eso ha pasado. No tengas ningún temor, porque nosotros no estamos proclamando una verdad para contender, estamos proclamando una verdad para vivir. Y para hacer vida, y para transformar gente. Y lo hacemos desde la base de que ese Cristo resucitado nos ha transformado la vida. Amén. Es la experiencia la que me permite hablar de Él, de su poder, porque yo lo experimenté. Así mismo. Y esa experiencia da fe de que Cristo está vivo. Interesante. La situación aquí es después esto que dice que se le apareció también a Pedro, a Cefas, y se le apareció a los 12. Fíjate que Pablo en el verso 5 dice, y se le apareció a los 12. Y aquí tenemos otro incidente interesantísimo, porque Cristo muere y hay 11. Los 12 son después del aposento alto, o sea, durante el aposento alto, que ya Cristo ascendió. Y dice, se le apareció a los 12. ¿Quiere decir que Cristo se aparece después que escogen a Matías? Sí. Y la gente dice, no, pero es que eso no puede ser. ¿Por qué Cristo no se puede aparecer? Porque Él dijo que regresa. Bueno, va a regresar con unos propósitos. Pero ¿por qué Cristo no se nos puede aparecer? O sea, se nos puede aparecer un diablo, pero Cristo no. Se nos pueden aparecer los demonios, pero Cristo no. Se nos pueden aparecer ángeles, pero Cristo no. Dice ahí que se le apareció a los 12, que sí que se desapareció después que habían escogido a Matías. Y con eso le da la oportunidad a Matías de ser apóstol, porque una de las validaciones de la época del siglo I, que era el apostolado, era que hubieran visto a Cristo, hubieran caminado con Él. Fíjate que para hacerlo real, le escogen al individuo y Cristo se le aparece. Dice después que se le apareció a 500, como les expliqué, los cuales, dice Pablo, muchos viven aún. Dando a entender, todavía la historia de esos 500 sigue regándose con fuerza. Y después se le apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿A qué Jacobo? Entonces, aquí un debate en una clase que estaba dando. Se levantó un hermano y dice, bueno, este Jacobo es el hermano de Juan. Y yo le dije, no, ese Jacobo no es el hermano de Juan. Y me dije, pero ¿y por qué? Porque a la altura de esta epístola, el hermano de Juan, ya Herodes Antipas lo había matado. Es el primer apóstol que muere después de la muerte de Esteban y antes de la muerte de todos los demás. Y a Herodes Antipas lo mató porque quiso matarlo. Punto. Y porque le tuvo temor de que revolcara otra vez Tiberia, que es la ciudad pagana de la región de Galilea, y no tener un desafortunio como lo tuvo con Juan el Bautista y lo mandó a matar. Entonces, ¿qué Jacobo es este? Este Jacobo es Jacobo el menor, Santiago el menor, conocido como el hermano menor de Jesús, igual que otro hermano que se llama Judas. Este Santiago es el que dirige la iglesia en Jerusalén, el que se queda a cargo de la iglesia. Por eso es que no es el hermano de Juan. Este Santiago es el que pelea con Pablo por el elemento de la idea de que hay que judaizar a los cristianos y a los que son gentiles, y Pablo dice que no hace falta judaizarlo. Y para los que les gusta el tema, deben buscar aquí en Nueva Vida un programa que grabó el hermano Moisés Román sobre la exégesis de los Gálatas. Me parece de las mejores. Porque Pablo plantea que si el resultado de la ley, el cumplimiento de la ley, es encontrarse con el Mesías, pues el que tiene el Mesías tiene la ley. Y si el que ha ido cumpliendo con la ley encontró el Mesías, pues que siga cumpliendo con la ley. Pero si el que nunca ha cumplido con la ley ya se encontró con el Mesías, ¿para qué va a empezar a cumplir con la ley si ya encontró el cumplimiento? Wow.
Esa es la epístola de los Gálatas. Y Santiago le decía que no, que había que cumplir con la ley. El que salva esa pelea en el año 48, en el Concilio de Jerusalén, es Pedro. Porque Pedro viene de Cesarea Marítima, de encontrarse en casa de Cornelio, donde hay un avivamiento poderoso en casa de un pagano que no cumple con la ley. Y entonces Pedro plantea en el concilio, si aquel pagano romano tiene la bendición de haber recibido el bautismo que nosotros hemos recibido y él no cumple la ley, ¿quiénes somos nosotros para imponérsela? Y este Santiago no creía en Jesús originalmente. Según la historia, este Santiago le decía a María, calla a Cristo porque nos van a matar. Calla a Jesús, nos van a matar. ¿Y por qué de momento está dirigiendo la iglesia? Porque se encontró con un Cristo resucitado. Así que este Santiago no era ningún secuaz de Jesús. Este es un hermano ajeno que de momento encuentra un Cristo resucitado y se vuelca para ser el líder de la iglesia. Y eventualmente Pablo dice, y después a mí, como a un abortivo. Porque Pablo no era seguidor de Jesús. Pablo era un exterminador de la iglesia. Y Cristo se le aparece y lo confronta. ¿Y por qué tú me persigues? No persigues la iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Y Cristo se le revela. Y Cristo lo transforma. Y Cristo lo ministra, lo capacita. Al punto que muchos de nosotros pensamos que la silla que le tocaba, la silla que dejó vacía Judas, la iba a ocupar Pablo. Pero los discípulos pensaron otra cosa diferente. Y Pablo, al encontrarse con Cristo, dice, y se me apareció a mí como a un abortivo. Y el hombre que ahora nos dice que si Cristo no resucitó de los muertos, van a ser nuestra predicación y van a ser nuestra fe, lo está diciendo, como decía Juan Carlos ahorita, desde la plataforma de la transformación. No de lo que yo era, sino de lo que soy después de haberme cruzado con un Cristo resucitado. Que ese Cristo se te aparezca por el camino como los caminantes de Maús. Que se te aparezca como María Magdalena, que te diga no llores. Que se te aparezca como los discípulos y te diga id y predicad este evangelio. Que el Señor te bendiga. Él sigue siendo rey y sigue estando en el trono.